Continuamos con Enlace Nacional y hace unos días se presentó el Proyecto Educativo Nacional, Balance y Recomendaciones 2013, que fue presentado por el Consejo Nacional de Educación. Sobre ese tema vamos a conversar con Grover Pango. Él es miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Un placer estar con ustedes, gracias. Bien, cuéntenos un poco en qué consistió todo este trabajo previo que ha dado como resultado la presentación de este balance de todo el 2013. ¿Cómo no? Comencemos por lo que viene a ser una suerte de obligación. El Consejo Nacional de Educación tiene que preparar todos los años un balance de lo que ha ocurrido en el periodo de este año, con la finalidad de entregarlo al despacho del Ministerio de Educación, claro, porque al mismo tiempo el ministro o la ministra tiene la responsabilidad de avanzar, entregarle al Congreso de la República un informe sobre los avances que en materia de educación se han dado en el país. De manera tal que este es un insumo que no dudo es de importancia para el Ministerio de Educación y que, como repito, es una rutina a la que está obligado el Consejo Nacional por norma. Por lo tanto, no solamente es una satisfacción cumplir con esta tarea, sino también tiene una utilidad en la medida en que el ministro tendrá en él un instrumento de informe bastante minucioso, digamos. Claro, y una gran responsabilidad porque se trata del tema de educación, un tema fundamental en el desarrollo de nuestro país. Es tan importante que hay que recordar algo que a veces quizás no se menciona mucho. El Proyecto Educativo Nacional es un instrumento que reúne 6 grandes objetivos estratégicos a cumplir en el Perú en la perspectiva del año 2021, que como todos sabemos es un año emblemático, es el bicentenario de la independencia nacional. Entonces, cuando fue hecho el Proyecto Educativo Nacional, se apuntó a que desde que comienza hasta que concluye este periodo se tiene que alcanzar determinados objetivos. Entonces, por eso es que hacemos un balance, porque hacemos una constatación de lo que se ha podido hacer y de lo que falta hacer de cara a las recomendaciones, a las políticas, a las medidas de políticas que el Proyecto Educativo Nacional tiene suscritas y que tiene rango de política de Estado. Eso es lo que no hay que olvidar. Centrándonos ya en el documento presentado hace unos días, ¿cuál es el punto más importante en sí? Yo quiero decir que, como en todo lo que tiene que ver con todos los sectores, pero especialmente en los sociales, ¿no? Siempre hay avances, ¿ya? Pero también siempre son insuficientes, ¿no? ¿Cuáles son esos avances? ¿Cuáles son esos avances? Por ejemplo, podemos tener la certeza de afirmar que hoy día hay más niños en la escuela, que cada día es menor la cantidad de niños que no van a la escuela. Y los que no van es un avance, ¿no? Puede ser normal, puede ser hasta, digamos, lógico, pero lo es, ¿no? Donde se nota la diferencia es el ámbito rural. El ámbito rural todavía no llega a cifras satisfactorias. Está todavía bastante notoria. Es muy marcada la brecha y la deserción también es muy alta en el ámbito rural, ¿no? ¿Se puede hablar de cifras en este caso? Bueno, siempre son riesgosas las cifras, porque los promedios esconden algunos asuntos, ¿no? De suyo, la matrícula en los ámbitos urbanos pueden estar en el 97%, ¿no? Entonces nos estamos acercando a la plenitud, ¿no? Ahora, eso es aparente porque, ya repito, el ámbito rural, que es el que más lo necesita, no llega sino a un 80%, en algunos casos a un 75%, y eso es muy poco, ¿no? En el ámbito rural. Pero hay más niños en la escuela, ¿no? Y otro dato que, por ejemplo, sería interesante que nuestros oyentes y nuestros televidentes lo sepan, es que hoy día hay más escuelas con internet, ¿no? Claro, que para una época de modernidad como la que vivimos es un dato sumamente importante, ¿no? Antes teníamos una cantidad de alumnos
con computadoras, que era de 5 el año 2011 y el año 2012 es 9. Los datos del 2013 hay que actualizarlos ciertamente. Claro. ¿No? Y escuelas con internet, ¿no? En primaria hemos pasado del 17 al 26% y en secundaria del 36 al 49%. Entonces, alguien dirá, oye, eso quiere decir que de 10 escuelas solo 5 tienen internet. Es la forma de mirar el vaso medio vacío. Así es. ¿No? Hay que mirar el vaso medio lleno también. También. ¿No? Pero esto es parte del avance en el tema tecnológico, ¿no? En el tema de innovación. En el tema tecnológico, y correspondería básicamente a lo que es el primer objetivo estratégico del proyecto educativo nacional, que es que se le ofrece como oportunidades iguales a todos los peruanos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se les ofrece, una matrícula, estoy poniendo 2 ejemplos sueltos, ¿eh? Claro, claro. Una matrícula para todos, digamos, y una mejora tecnológica también de manera significativa. Entonces, vamos avanzando, pero como dije al principio, hay avances, pero siempre son insuficientes, ¿no? Lo extraordinario en educación es muy difícil de alcanzar, ¿no? Han habido países que han tenido vuelcos significativos, pero Finlandia tomó 20 años para hacer cambios, ¿ah? Sí, es cierto, ¿no? Y Corea del Sur también ha tenido que pasar mucho tiempo. Además, Corea del Sur es un gobierno vertical, no tanto, pero es mucho más definida su autoridad. Sin embargo, para terminar con el objetivo estratégico número 1 de oportunidades y resultados en la educación, ¿no? Insistiré, la educación rural es la más postergada. ¿Qué aspectos cree que se deben mejorar en este trabajo de evaluación que han realizado en el tema de educación? Los que hay que fortalecer, las debilidades incluso que se han podido encontrar en todo este trabajo. A ver, la medida en educación son lo que se llaman las pruebas nacionales o internacionales. Eso corresponde al segundo objetivo estratégico, ¿no? Que es el de los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, ¿hemos mejorado en la evaluación censal que se hace con los niños de 7 años? La respuesta es sí. Así es. Hemos mejorado y en algunos casos significativamente. Pero como hay que mirar el país en conjunto, hay que mirarlo por regiones, con las 26 regiones. Entonces hay regiones que han subido. Hay otras que se han mantenido. Y hay otras que incluso no despegan. Así es. Como son especialmente las de la selva. Pero en términos generales hemos ido mejorando. ¿Debimos mejorar más? Por supuesto, ¿no? El promedio nacional sobre 100% no pasa de 37%, ¿no? Entonces, promedio total, ¿no? Pero hay departamentos o regiones que están encima del 60%, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que relativizar siempre los resultados. Por el lado positivo, ¿se ha mejorado? Se ha mejorado. En PISA, que es esta evaluación internacional para los niños de 15 años, seguimos siendo los últimos, pero no somos los últimos del mundo completo. El mundo completo son 190 y tantos países. No habría que esperar llegar a eso tampoco. Tampoco tenemos que, pero insisto yo en que hay que ser muy relativista en afirmaciones. ¿Ya? Ni ser tan feliz de decir que mejoramos una barbaridad porque no es verdad, ni tampoco declararnos pues el país más triste del mundo, claro, ¿no? Porque definitivamente todo nos va mal. Entonces, eso tampoco es cierto. No, ni uno ni el otro extremo. Exactamente. Sin embargo, hay cosas que no están. Esto está bien y no está bien. Ya. Vamos a jugar con ese término, ¿no? Ya. O sea, la evaluación censal está mejorando, pero tiene que mejorar mucho más. Y PISA sí que estamos mal. Entonces tenemos que preocuparnos mucho, porque la próxima PISA, que será el año 2015, esto será para niños que conozcan computación, si no, no van a poder rendir los exámenes. Todo lo que es el tema tecnológico. Así ahora, es. En esta presentación que se hizo hace unos días, con la presencia del ministro de Educación, ¿qué postura ha tenido él al respecto? ¿Ha planteado alguna política en tema de educación? ¿Se ha dicho que se va a trabajar en algunos ejes específicos? Sin duda, sin duda. El ministro tiene las ideas muy claras, ¿no? El ministro Jaime Saavedra es una persona que ha llegado, además está vinculada al tema educativo hace varios años, tiene básicamente 4 asuntos que le parece que son fundamentales, ¿no? Son las patas de la mesa que él ha llamado. Y a ellas, o de ellas, pone el mayor énfasis en el asunto de los docentes, ¿no? Entonces, hay que acompañar ese énfasis. Los ministros tienen derecho a poner énfasis en algunas cosas, pero también tienen la obligación de marcar continuidades. Así es.
¿Cuáles son los retos planteados para este año, 2014? Bueno, aquí hay demasiadas cosas, pero una de ellas, de las fundamentales, está sin duda la aplicación de la reforma magisterial. ¿Ya? O sea, necesitamos que los maestros estén mejor reconocidos, mejor pagados, más estables. Eso todavía está muy confuso. En segundo lugar, necesitamos que las escuelas tengan líderes, ¿no? Y los líderes son los directores. Por lo tanto, el concurso de directores que está anunciado para el mes de junio tiene que ser realidad porque fracasó el año pasado, ¿Ya? a fines de año por razones tecnológicas, en fin. Pero ahora necesitamos que haya éxito en eso. Necesitamos, por ejemplo, fortalecer el liderazgo de las UGEL. Las UGEL son las primeras instancias con las cuales se encuentra el padre de familia después y la sociedad después de la escuela. Así es. ¿No? La escuela y después está la UGEL. El Ministerio de Educación está al fondo. Al fondo, después de haber pasado todos estos Así es, y procesos. necesitamos que eso mejore porque sin duda no vamos a tener mucho éxito. Pero hay un asunto más que me gustaría agregar. Necesitamos la ley de organización y funciones, la famosa LOF, para que cada quien sepa lo que tiene que hacer, o por lo menos al menos sus funciones. Y que sepa sus funciones. Una matriz de competencias es indispensable, ¿no? Y no olvidemos que hay una pendiente, una ley universitaria, que ese es el capítulo que yo diría menos ha podido hacer el Consejo Nacional de Educación, porque como la universidad es autónoma, entonces una vez no se quiere meter en eso. Pero me parece que es un grave error, ¿eh? Bueno, habría que replantear ese tema seguramente. También, por supuesto. Bien, muchísimas gracias, profesor Grover Pango, por habernos acompañado Encantado. hoy en Enlace Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Enlace Nacional.